Análisis del partido amistoso Colombia versus Croacia. Vamos a analizar lo que fue jugador por jugador y el partido en general. Un partido que según veo a mucha gente le deja muchas más dudas que confianza. Y más que todo pensando sobre todo en el siguiente rival, en el siguiente amistoso, que es Francia. Porque mucha gente ya, "Ay, si no pudimos con Croacia, ¿qué vamos a poder contra Francia? La tremenda banda que tiene Francia". Pero realmente yo pienso que es un poquito exagerado. Es un poquito exagerado, pero también hay cosas por revisar, claro está. Una de las cosas de las que quiero empezar hablando, principalmente, James Rodríguez, al que se le echa toda la culpa, y es normal, es el jugador referente, es el mejor jugador de la historia de la selección Colombia y es el mejor jugador actualmente. Pues el que más aporta en la selección, junto con Luis Díaz, obviamente, que es el mejor colombiano de la actualidad. Pues Luis Díaz no hizo un excelente partido, un brutal, pero hizo un muy buen partido. Aún así, mucha gente dice que no jugó bien. No sé por qué. Estuve leyendo, pero me parece impresionante. Por otro lado, James sí fue muy criticado. Dice que se nota que está sin ritmo, que se nota que ya más de 5 meses sin jugar. Pero yo pienso que la gente está siendo muy exagerada con James Rodríguez. Para mí hizo un muy buen partido en los minutos que jugó. Para mí, o bueno, no para mí, las estadísticas no lo desmienten. Un gran acierto de pases. De hecho, hasta el momento del cooling break, que fue el mejor momento de la selección Colombia, antes del segundo gol de Croacia, antes de que acabara el primer tiempo, era el jugador que más veces había recibido, había intervenido en el juego de Colombia. También mandó una asistencia brutal a Luis Díaz, que Luis Díaz de generoso se la sirve a Luis Suárez, que termina comiendo un gol tremendo. Claro, como ese gol no entró, no estamos hablando de un excelente pase de James Rodríguez, ahí sí la gente no lo menciona. Bueno, quería aclarar un poquito el tema de James, lo cual me parece un poco injusto. Se le recrimina también un poquito de gol, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Empecemos con Camilo Vargas. Camilo Vargas, para mí en el primer gol no tiene responsabilidad. De hecho, es más suerte del jugador de Croacia que el rebote vaya tan esquineado que Camilo Vargas no alcance a llegar. Pero en el segundo gol sí tiene gran responsabilidad, por no decir que toda. Por no decir que toda, previo a eso había hecho dos buenas atajadas, pero en el tiro de esquina sale totalmente mal. Y para mí en ese gol también tiene responsabilidad Lucumí, que no sé si hizo un mal partido, pero muy descuidada la defensa el día de hoy de Colombia, hay que aceptarlo. No es el Davinson y el Lucumí que cuando están bien no pasa nadie. La verdad estuvo un poquito insegura, no estuvo tan bueno el partido de ambos. Y para mí Lucumí y Camilo Vargas tienen mucho que ver en el segundo gol. Pero en general Camilo Vargas no sé, no siento que tuvo un mal partido. Más allá del error que terminamos pagando caro, porque por ese gol terminamos perdiendo el partido. Por otro lado tuvimos a Mojica, que no sé si tuvo el partido más relevante, mandó la asistencia que terminó en gol. Para mí es el mejor lateral izquierdo que tenemos. Pues siento que no hay quien le compita. Machado entró y entró muy desconcentrado. No sé, igualmente no es un partido para juzgarlo. Pues teóricamente muy poquitos minutos, pero jugó bastante. Y en el momento en el que se va a probar, no sé, pero igualmente yo siento que Mojica es el mejor que tenemos y no hay discusión en ese lado. Aparte cuando está concentrado, aparte realmente le soy sincero, en este amistoso se notó que no todos jugaron con el mismo ritmo. Por otro lado tuvimos a Daniel Muñoz, que para mí cuando pasa el ataque es uno de los mejores defensivamente. Por ahí está todavía la intriga, pero cuando se junta con John Arias, con Richard Ríos y la hacen bien, meten mucha presión por la banda derecha. En el medio campo tuvimos a Jefferson Lerma, que es de lo más seguro defensivamente. Pero no sé, creo que es uno de los puestos inamovibles. Y tuvimos a Richard Ríos, que definitivamente no es el mismo Richard que nos enamoró en la Copa América, el mismo Richard de la selección Colombia que conocimos, pero yo siento que siempre tiene que aportarle, siempre le mete ganas, le mete corazón y yo sé que él va a dar la cara cuando Colombia lo necesite. Más adelante tuvimos a James Rodríguez, para mí titular indiscutible, un titular indiscutible de la selección Colombia por el aporte anímico, por la jerarquía, es el mejor jugador que tenemos y el equipo debe jugar alrededor de él, no tengo dudas. Tuvimos a John Arias, que para mí es un buen partido, no un partido relevante, pues marcó gol.
pero en salida muy bueno, cubriendo balón, tocando también. Yo siento que es un jugador con el que contamos, que necesitamos que esté en su mejor nivel. Y por la otra banda tuvimos a Luis Díaz, pues que es el jugador más desequilibrante que tenemos sin duda alguna. Por ahí fue el que más intentó, pero obviamente pues lo tuvimos que cuidar para el amistoso contra Francia, tampoco hay que arriesgarlo. De hecho la selección Colombia bajó mucho con los cambios, pero aquí está la duda. ¿Bajó por cuidar el equipo o bajó porque los cambios realmente no están a la altura? Esa es la verdadera pregunta. Y bueno, el delantero, Luis Suárez, el goleador del Sporting, que viene de marcar en Champions, que viene a hacer 20 y pico de goles, dejó mucho que desear el día de hoy. Yo no lo quiero crucificar, me parece que es absurdo matar a los jugadores tan rápido, pero este tipo de jugadas que todos sabemos de qué jugadas estoy hablando, no la puede fallar el delantero de Colombia. En un amistoso, bueno, es pasable, da igual. Igualmente con este 2-1 pudo haber sido diferente el partido donde hubiera sido gol. Pero en un mundial este tipo de jugadas no pueden pasar, seamos sinceros. Igual tuvo como dos o tres jugadas más que tampoco aprovechó. De los que ingresaron, quienes tuvieron relevancia, John Córdoba tuvo una muy clara. Pero John Córdoba jugando de espalda le puede aportar mucho en equipo con los jugadores correctos. También tuvimos el ingreso de Juan Fernando Quintero, que qué barbaridad Juanfer, qué nivel de Juan Fernando Quintero, de lo mejor que tenemos, ese debe ser el inicial o el recambio de James Rodríguez, no hay duda de eso. Ingresó también Carrascal, jugador que no me termina de convencer, lleva mucho tiempo en la selección y para mí todavía debe demasiado. Ingresó, ¿quién más? Gustavo Puerta, Castaño, que la verdad un nivel bajísimo de Castaño. Gustavo Puerta, que no sé, me gustaría verlo iniciar, me gustó cuando se juntó con James, me gustó cuando estuvo con toda la titular. Me gustaría ver ese Gustavo Puerta, a ver si sigue con la misma confianza, porque cuando lo hizo anteriormente lo hizo demasiado bien. Ingresó Gómez, pero pues yo siento que no tuvieron mucha relevancia. Santiago Arias, que para mí es cumplidor. Y ingresó Machado, que para mí muy flojo Machado. El partido Colombia lo empezaría ganando muy temprano con un muy buena jugada, un centro, le queda a Arias, el balón iba para el arco, pero lo termina desviando el jugador croata e igualmente entra. Pero a los 2 minutos rápidamente Croacia empataría el partido también con un rebote. Y bueno, la verdad, bastante entretenido, un partido de ida y vuelta. Colombia tuvo el 2-1 muy fácilmente. Realmente esta jugada que falla Luis Suárez es impresionante, no la puede fallar. Realmente no la puede fallar. Porque deja expuesto, por ejemplo, a jugadores como James Rodríguez. Estaríamos hablando de otro partido donde hubiera hecho este gol. A James le adjuntan el primer gol. Dicen que debió salir a marcar. Para mí el que debió salir a marcar es Luis Suárez. Porque por más de que James llegue, seamos sinceros, el rol de James en el equipo es muy diferente. Los colombianos o los jugadores que rodean a James tienen que entender que tienen que hacer un sacrificio de más por él. Y él responde estando al nivel que está. Está bien, está falta de ritmo, eso se lo acepto. Este te lo acepto. Pero James no jugó mal así como lo quieren hacer ver. Así como lo quieren hacer ver, como lo quiere vender la prensa y como lo quiere ver la gente que lo odia. No sé si porque no juegue o no, en realidad no sabemos por qué lo odian tanto, pero es el mejor jugador que tenemos. Par de pases claros, pases hacia adelante. No sé, no, para mí no hay discusión y para mí no es tanto culpa de James y más culpa de Luis Suárez, realmente. El sacrificio lo tiene que hacer el equipo. Todos sabemos que defensivamente James es un jugador menos y eso no está mal porque pasan muchos equipos que tienen su referente. Los jugadores hacen su sacrificio por el referente y por el equipo. Pero bueno, vamos a ver cómo se adapta esto, vamos a ver qué pasa. Para mí no tiene nada que ver, igualmente es un gol un poco con suerte. Pero bueno, llegaría el cooling break, Colombia bajaría, Croacia un equipo demasiado ordenado, tanto para atacar como para defender, muy ordenado, muy difícil. Igualmente Colombia tuvo un par de llegadas, una que le quedó a James, que también la paró de pecho y le pegó con la derecha un poquito incómoda, una que le quedó a Luis Díaz, que la sacó el arquero, luego un desvío. Colombia tuvo llegadas claras, pero el gol de Croacia, llegaría una muy buena jugada de Croacia que remató 2 veces, saldría el tiro de esquina y desde el tiro de esquina llegaría el error de Colombia que fue no marcar bien. Primero, la marcaje de John Lucumí es impresionante, como marcar de espalda, nunca viste el balón, te seguiste con el jugador croata que te cabeció solo, ni siquiera supiste si cabeció, viste solo el balón adentro, no te enteraste de nada, Lucumí.
No lo hago por criticarlo ni por ver mal a los jugadores, simplemente estoy hablando de la jugada y de lo que pasó. Y por otro lado, la pésima salida de Camilo Vargas que dejó muy expuesto. Y bueno, terminaría en gol. Colombia se iría 2-1 perdiendo el primer tiempo. Como era de esperar, sí iba a haber gran rotación de jugadores. Habían 8 cambios disponibles. El problema aquí es lo que ya dije, la pregunta que hice. ¿Son la solución los cambios? ¿Solo era por rotación? ¿O deja mucha intriga que aún así sea solo rotación y no estén tan a la altura algunos? Caso puntual de Carrascal me parece, de Castaño. Sale Luis Díaz, obviamente perdemos mucho fútbol. Seguramente James no salga en partidos del Mundial. Ve, James y Luis Díaz, los dos, ambos. Jueguen más tiempo. James esperemos que llegue un poquito con más de ritmo. Luis Díaz por mucho el mejor. El delantero seguimos teniendo intriga. Luis Suárez devoró. John Córdoba tuvo una muy clara para mí, devoró. Luego un pase perfectísimo de Juanfer, que fue lo mejor en pocos minutos. La cantidad de pases filtrados que mandó. Pero es preocupante esta derrota de Colombia, es la verdadera pregunta. Y yo siento que no por la rotación, pero igualmente yo siento que los cambios deberían estar a la altura o por lo menos demostrar más, porque si quieren jugar el mundial, si quieren ser convocados, cuando Colombia necesite algún recambio en algún momento o algún cambio solamente, ¿qué se puede esperar? Es la pregunta. Porque el 11 de gala de Colombia es muy bueno, es muy competitivo y quedó demostrado. Pero cuando necesitamos algún cambio táctico, algún cambio donde en un partido más apretado, algún cambio en un partido donde vamos perdiendo como el día de hoy, ¿quién va a entrar a solucionar y llevar la batuta del equipo? Esa es la verdadera pregunta, esa es la intriga. Si me preguntan a mí, la verdad, sé que fue un mal partido de Colombia, pero también sé que fue un partido de muy malos cambios, al azar, cuidar jugadores probablemente, seguramente pensando más en el partido de Francia que en el de Croacia. Partido muchísimo más difícil, pero que también le va a dar mucho de lesión a Colombia. Para mí es muy importante ese partido y más aún importante que no lo pierda. Para mí el partido contra Francia sí puede definir mucho más de lo de hoy, pero hablando más desde lo colectivo. Francia, que es una arrolladora total, lo vimos hoy contra Brasil y ya lo sabemos porque por algo es campeón del mundo, subcampeón en 2 mundiales seguidos. Tiene grandes estrellas, grandes figuras y vamos a ver cómo se las arregla el equipo colombiano. Este fue el análisis de mi video. No sé qué me faltó, no sé qué me salté de mencionar de pronto. Si me faltó algo, escríbanlo para yo estarlo leyendo. Y nada, espero les guste el video. No olviden de seguirme, de suscribirse al canal para que no se pierdan nada de mi contenido. Vamos a tratar de hacer esto más seguido y vamos a tratar de mejorar el contenido también para YouTube. Espero les guste y nada, no olviden de seguir aquí Layton Fútbol.